calculadora no. Sí, clase que hemos inventado la otra vez. Bueno, clase genérica. En principio, esto es lo que habíamos visto nosotros, ¿sí? Donde entre los signos angulares le indicamos con la letra T, U, V, W, ¿sí? Etcétera, los valores de forma genérica que iba a estar recibiendo esta clase. Estos tipos de datos, ¿sí? Se podían reemplazar como tipos de atributos de la clase acá. Por ejemplo, podemos decir que T sea un valor, ¿no? Una cosa así. Hasta ahí estamos. Y a su vez podemos ya tener un método de instancia que devuelva o bien un genérico que se llame hacer algo, ¿sí? La firma, y que a su vez retorne, que a su vez también pueda recibir tipo genérico, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un valor acá. Acá esto lo vimos, ¿no? Sí. Bien. Y después vimos, por ejemplo, el caso, que esta es la pregunta, que no lo recuerdo yo al menos, donde tal vez tenemos una clase común y silvestre, que no es genérica, y vamos a tener un método que se llame public, eh, no sé, que haga void, vamos a generarlo estático, public static void, un segundo, sea método genérico, una cosa así, y entre paréntesis angulares le decimos, che, este método es genérico, y recibe un t, que es el valor. Acá, por ejemplo, no se puede hacer un console write de valor, ¿no? ¿Esto lo vimos? Sí, sí. Entonces me quedo tranquilo. Bueno, los métodos acá No, no, también. me parece que no, ¿eh? Entonces no lo vimos, estoy viendo cierto. Porque en los métodos me parece, yo me acuerdo de haber querido usar un método así y me dijiste que no iba con las llavecitas, porque era una clase genérica, creo. Claro, si la clase es genérica, el tipo va directamente acá. Claro, sí, sí, entonces me Ahora parece que vos no podés lo tener vimos. una clase común y silvestre donde ese método es genérico. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que este método es distancia, no es que porque si no, no va a tener mucho sentido el ejemplo. ¿Bien? Lo voy a poner acá que sea distancia. Cuando yo genero acá la clase, digo clase genérica, o vamos a cambiarle el nombre, porque genérica no es, clase normal, ¿sí? Como conocemos hasta el momento, clase normal, y genera una instancia que va a trabajar acá con enteros, string y demás. Los atributos van a ser dentro de la clase, va a ser una clase normal como la que conocemos hasta el momento. Bien. Ahora a su vez, la clase normal, va a tener un método adentro, clase normal, punto, tiene un método genérico, que acá yo le digo, bueno, esto quiero que sea un string, por ejemplo, y acá el valor que recibe, este que está acá, pasa a ser un string. Entonces le puedo decir, hola mundo, una cosa así. Vamos a comentar esto. Esto obviamente va a ser va a imprimir por pantalla el hola mundo. Si corremos esto, y ahí tenemos el hola mundo. Obviamente si acá yo llamo a ese método con un entero, acá ya no puedo pasar el hola mundo. ¿Por qué? Porque este tipo, sí lo estoy definiendo acá. Esto que está acá se puede obviar, ¿no? Cuando hablamos de un método genérico, se puede obviar y ya esto lo entiende directamente en base a lo que estamos pasando. Si le paso un string, va a empezar a trabajar con un string, pero bueno, a veces está bueno explicitarle qué es lo que es la intención del programador, ¿no? Che, acá quiero que sea un string y pasárselo, como para más control. Entonces acá le voy a pasar 56, no puedo ya directamente. Si yo esto no se lo pongo y le paso 56, va a tomar ese método con el tipo de valor que le estamos pasando acá adentro, ¿sí? Y si lo corro ahí a la aplicación, voy a tener obviamente ese 56 con ese genérico. Bien. Es decir, que podemos llegar a tener métodos genéricos en clases convencionales, como las que conocemos. O podemos llegar a tener clases genéricas, a su vez, con métodos convencionales y viceversa. ¿Sí? Todo eso es posible. Eh, ¿Qué otra cosa más le quería contar? Ah, ya me acuerdo. Obviamente, como es un método genérico, la restricción va a ir acompañada aquí, ¿no? Decimos where t sea de tipo class, supongamos, ¿no? Entonces esta es la firma, toda la firma del método genérico. Lo ponemos ahí al costado si nos gusta. Entonces acá ya no le puedo pasar un número, sí le puedo pasar un string o la mundo. Porque el class, la restricción indicaba que eran de tipos por referencia.
Bueno, no hay mucho más que para profundizar en genéricos, ¿no? Simplemente quería mostrarle este concepto de, che, podemos tener un método genérico. Método genérico dentro de una clase genérica, sí, podríamos llegar a tener un método genérico dentro de una clase genérica, donde tal vez ese genérico podría llegar a ser otro. Suponte, vamos a cambiarlo esto así. Vamos a generar acá una clase genérica, public, clase genérica, donde esto reciba un T, suponte. La clase. Bien, acá tengo la clase, la puse ahí. Que me borré una llave más, ahí está. Y entonces acá adentro puedo ya tener otro método genérico, suponte que este en lugar de ser T, pueda llegar a ser U. Que este pueda llegar a ser U. Es decir, estamos hablando de otro atributo totalmente distinto a este que está acá. Ahora bien, si vamos a usar el mismo tipo que dependa de la instancia para ese caso, esto ya es redundante, no es necesario ponerlo, si esto va a ser T, ¿sí? Porque eso ya va a depender de la instancia que se genere. No sé para quién preguntó ahí, Leandro. ¿Me entiende ahí? Bueno, ¿alguna duda con esto? Nada, es más del concepto de genérico, simplemente que implementado en un método. Después vamos a ver más adelante, vamos a serialización, vamos a ver que tenemos métodos, justamente el serializer y el deserializer, que son genéricos los métodos, pero son a su vez son estáticos. Bueno, dejo esto así guardado, después cuando se sube todo esto. Un de programación lo vamos a dar hoy. Sí, terminamos el tema de hoy, que es muy corto y rápido. Voy a tratar de hacerlo rápido. Y va a depender de qué tan claro sea yo para también que sea rápido. Y después nos metemos en el recuperatorio, que también va a ser corto y rápido. Sí, puedes consultar de test unitario. Si sé la respuesta, Buenas, profe, ¿cómo va? ¿cómo va? En realidad es una pregunta un poco general, pero a partir del ejercicio ¿viste? De la centralita, que hay que ir continuando. Sí, espera que miro el ejercicio y te digo, porque no me los recuerdo de memoria. Pero igual anda tirando la pregunta, porque capaz que Lucas también lo tiene en mente. Primero, cuando, por ejemplo, primero que hay un enunciado que directamente no lo entendí, que es el último, no entendí qué es lo que quiere el ejercicio. Ujú. Y después, por ejemplo, ¿Enunciado del cuando... descentralista estamos hablando? Sí, del de centralita, del Sí. último, que es el de test unitarios. Test unitario, sí. Eh, Sí. bueno, ¿puedo compartir pantalla? Dale. Ah, no sé si puedo. A ver, Sí, compartir. sí, vas a poder. Ah, ahí se ve. Sí. Bueno, primero lo que decía era que había que... Metele zoom nomás, porfa, por se ve sí. chiquito. eh, Ahí. Y. Ok. Lo primero una boludez, pero me volví loco y no lo pude hacer. Yo quería poner este explorador de pruebas acá al costado como hacías vos y Sí. no lo logré, no pude. No sé cómo hacer para agregar cosas acá a la izquierda. Arrastrándolo, básicamente. No hay Ah, mucha magia más. Ahí pero llega un no, momento que lo coloca. Yo estuve un ratito atrás para ponerlo ahí también, ¿eh? Le costó y entró. Creo que es cuando te aparece el panel es en el medio, que es como una cruz. Ahí, soltala ahí, a ver. Ahí está, mira. Fíjate que ahí tenés otro más, me Ahí parece. uso las teclas, creo que era. pero suelto ahí. No. Ah, mirá vos. No, pero a ver, ¿quedó o Sí, no sí, quedó? creo que ahí quedó. Ahí está. Bueno, gracias. No Ah, lo pude hacer. Mirá que probé mil maneras. Bueno, el primer ejercicio lo que decía es que había que controlar esto de que cuando se instancia una centralita se inicialice una lista de llamadas. sí. Yo acá la única manera que encontré de hacerlo, bueno, primero creé este método que se llama valida creación de lista al instanciar, Sí. que ¿Y dónde lo está ese que... método? No, lo inventé yo. Ok. Que, o sea, creo una centralita y retorno la lista de llamadas.
Sí, no es necesario. O sea, es como que, che, fíjate que la lista de Igual llamadas creo no que, sea nulo. claro, o sea, creo que vos tenés tu lista de llamadas como una propiedad. Vos ahí podrías Sí, Claro, chequear que la esa tiene. lista no se anula. La tiene ahí abajo, la está devolviendo en ese sí, método. Es decir, todo eso que hiciste en ese método ahí abajo sí. es parte de, obviamente, del test de prueba, ¿no? Es decir, generar la instancia de la centralita, llamar a nueva centralita llamada y validar que eso que no sea nulo. Y listo. Ah, que no sea nulo, porque yo lo que, Claro, lo porque único, si no es nulo, ya generas, está instanciado. claro, porque Inclusive no yo, van a ser iguales, porque si llegas a comparar por referencia, estamos haciendo distinto. Ahí no pasa nada porque te compara elemento a elemento. Como no tiene ningún tipo de dato, eso te va a estar pasando. claro, si yo no le ponía esto collection assert, me tiraba todo el tiempo que no había, no lo pasaba, porque era por referencia, digamos. Eran Claro, dos listas, exactamente. dos apuntadas a dos lugares distintos, digamos. Ujú. Después, te decía, el segundo era que al intentar cargar una segunda llamada local con los mismos datos de origen y destino, producir el centralita exception. Sí, Acá directamente es como codear, digamos, lo que te produce el error tal cual. y nada más que eso, ¿no? Nada más, exactamente. Ok, y bueno, y después está el último, que lo llamé, no entiendo el enunciado, ahí sí que no entendí qué es lo que había que hacer. Dentro de un método test, crear dos llamadas locales y dos provinciales. Todos con los mismos datos de origen y destino. Eso lo hiciste, ¿no? Sí. Esto lo Bien. hice. Bien. Luego comparar cada uno de estos cuatro objetos contra los demás, debiendo ser iguales solamente las instancias de local y de provincial entre sí. Es para comparar, me imagino, la sobrecarga, ¿no? Del igual igual. Pará. Tendría que ser igual. O sea, Comparar con uno de estos cuatro objetos contra los demás, debiendo ser iguales solamente la instancia de local y la instancia de provincial entre sí. ¿Entendés? Porque vos tenés en llamada, me parece, en llamada, sí. ahí está, una sobrecarga de igual a igual, donde, Si tienen el mismo número y destino. exactamente, Número de destino y número de origen. ¿No? y el tipo creo que tenían en algún lugar, si no me equivoco. Tendrían que ser de tipo local y de tipo provincial o algo así, me parece, ¿eh? Que si mal no Ah, recuerdo. En capaz algún que lugar ahí. estaba esa, me parece que estaba esa petición, donde Ujú. determinaba que, bueno, que dos llamadas, obviamente, eran iguales. Y nada, ahí podés hacer una expresión que te almacena el resultado y lo comparás. O sea, está bien de que los cuatro sean, las cuatro llamadas tienen que tener el mismo destino y origen. Y después comparar entre las locales que digamos que el operador funcione, ¿sería? No termino de entender. Sí, es comparar o sea, que en realidad el resultado de esa, valga la redundancia, de comparación entre dos tipos de objetos, Sí. sí, De tenga el true. resultado true, por ejemplo, o el Ah, resultado false en el caso de que sean distintos. Es probar esa perfecto. funcionalidad, Ok. Ok, ok. pero no es más que eso. Y después, Listo. bueno, la implementación dentro del test, como vos quieras chequearlo, cero drama. El único el otro, por ejemplo, el otro lo cambiaría porque era más simple de lo que hiciste. El primero. Está bien. Está bien. Pero, o sea, si querías evaluar el test, es comparar que dos objetos del mismo tipo, con los mismos datos, una cosa así, sean iguales, por ejemplo. Si querés poner el nombre o algo así. Ah, vos me decís a lo que ponemos a El la que le pusiste no entiendo. Ah, el que le puse no entiendo. Está bien. Claro. Está bien. Listo. Bueno, gracias. De nada, Nicolás. Bueno, reanudar. Una aclaration. A ver, por las dudas. Mañana tenemos recuperatorio de laboratorio y veo que muchos no han completado todavía el repositorio de GitHub. Seguramente tal vez lo hagan hoy, o no sé, pero veo hasta hace un rato que entré, ahora hay un par más, había menos. Eh, Nada, tengan bien presente de completarlo. Mañana, antes de empezar con el tema, también aclaro, mañana vamos a ver
archivos y serialización, si no me equivoco. A ver, segundo me chequeé la planificación. Planificación. ¿Dónde está? Siempre la empiezo a perder después cuando... acá está. Vamos a ver eso y es un tema un poquito más largo, más que nada en la cuestión, en principio, teórica, de, bueno, qué es una ruta, qué es un directorio. Acá la mayoría sabe lo que es una ruta, qué es un directorio, pero capaz lo que no saben, que bueno, que es una ruta relativa, que es una ruta absoluta. Y nada, vamos a profundizar un poco de eso, pero tenemos varia información mañana en respecto a clases que nos facilitan el uso de archivos dentro de Sellar. Vamos a ir viendo mañana la clase Directory, Path, Environment, etcétera, que nos va a permitir trabajar con el sistema de archivos dentro de .NET eh, para que, bueno, esa posible implementación pueda funcionar, ya sea tanto en un sistema operativo como puede ser Windows acá en este caso, o Linux, ya el caso donde se utilice este código. Entonces, como tenemos todos esos datos de métodos que tienen, la mayoría tienen métodos estáticos o propiedades estáticas que nos facilitan ese uso, capaz que se hace un poquito más extenso. Entonces, como si se hace muy extenso mañana, y sobre todo la parte de archivo y serialización, el recuperatorio de laboratorio va a estar planificado para las 20 de laboratorio, va a estar planificado para las 20 horas. ¿Sí? A partir de ahí vamos a publicar el recuperatorio de laboratorio y nada, quienes tengan que recuperar se deberán de poner foco en eso. O sea, eh, luego lo que reste ver de la clase, había un compañero que muy amablemente grababa casi todas las clases, yo los invito a verla y en el caso de que el compañero no esté, me tomaré la dedicación de grabarla yo para que las tenga disponibles. Ah, Mariana, ahí está. Así que nada. Dale, joya. Así que nada, vamos a ir con esa opción. Si sepan, a las 8 vamos a lanzar con el recuperatorio. Es muy, muy cortito. Yo creo que 2 horas es un montón. Y 2 horas es un montón. Probablemente lo hagamos hasta el final, hasta las 10:30, o sea, antes de 2 horas y media. Y cuando digo que 2 horas es un montón, hay alguna persona por acá que lo ha revisado y me ha dicho que era muy cortito también y no me deja mentir de que 2 horas es un montón. Pero bueno, 2 horas y media como para redondear y que se queden chicos en ese lapso. De vuelta, sospechoso profe, sí. Bueno, de vuelta con la aclaración hoy. No se duerman con los repositorios, no se duerman mañana con el pushear a gozo. No me avisen 10:30, no hice ningún push, por así decirlo, porque es el horario límite. Es decir, 10:30 voy a clonar los repositorios. Ya esto lo vengo aclarando desde el principio y siempre pasa. Alguno me pide por ahí si me lo puede pasar por privado. Así que no jueguen con eso. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas antes de que nos metamos? Pero esto lo necesito. Esto ya no lo voy a necesitar. Bueno, si no hay dudas, nos vamos a meter con interfaces. Esto lo cierro. Lo necesito. Y acá. Bueno, acá tengo otro proyecto. Clase 13 de hoy. Proyecto de entidades. Solo por un orden y demás. Voy a crear una carpeta acá. Interfaz. Interfaces, así. Directamente. Y ahí adentro voy a poner colocar las interfaces. ¿Alguien acá sabe lo que es una interfaz? Tal vez lo vieron en otro lado. ¿Algún experto en Python? ¿Alguien que haya cursado ya? ¿Cómo las dejaba? Sí, ¿cómo las dejaba? Exactamente. Bien. Profe, perdón, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? Yo no la veo, capaz que tengo que actualizar el programa. Sí se ve. Ahí Ok. comparto de vuelta, pero no. Bien. Clase 13 de hoy, vamos a estar viendo interfaz, vamos a ver en principio los conceptos teóricos como siempre y vamos a ir después metiéndonos en el código. Es bastante corto, son 11 diapositivas, bastante cortitas. Bueno, como dije, interfaz, vamos a empezar a hablar, bueno, de qué es una interfaz. Bueno, voy a tirar el puntero simplemente para después, que me voy a olvidar. Ahí está. Bueno, en el contexto de sí de .NET, una interfaz
no va a ser ni más ni menos que una estructura de código, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros definir un conjunto de métodos y propiedades que una clase deberá de implementar. La interfaz es una parte fundamental, ¿sí? En lo que es en la programación orientada a objetos y sobre todo en los lenguajes que son fuertemente tipados, como en este caso C Sharp y justamente también C Sharp, donde este lenguaje no implementa lo que es la herencia múltiple, ¿sí? Como por ejemplo otros lenguajes que son un poco más feos. Bien. Esta se utiliza generalmente, ¿sí? Para establecer un contrato entre diferentes clases, permitiendo, ¿sí? Lo que es la interoperabilidad y el uso polimórfico. ¿Qué quiere decir la interoperabilidad, por así decirlo? Bueno, nos vamos a referir siempre a la capacidad de, en programación o en sistemas, de que diferentes sistemas o una aplicación eh, pueda cooperar, ¿sí? Y compartir información entre sí, entre estas aplicaciones o sistemas, ¿sí? En el contexto del desarrollo de software, la interoperabilidad se refiere específicamente a la capacidad, bueno, donde dos tecnologías o lenguajes de programación, pueden llegar a ser, puedan trabajar juntos. Bien. Eh, lo que tenemos acá como definición, sí, es que es una definición muy común que ustedes van a ir encontrando, por así decirlo, por Google y demás, sí, es que se define que, bueno, que las interfaces establecen un contrato en el cual las clases que implementan la interfaz van a estar obligadas a implementar su funcionalidad. Bien. Bueno, un poco más de esto, ¿sí? Como las interfaces, ¿sí? Nos permiten tener la funcionalidad separada de la implementación, nosotros vamos a poder tener distintas implementaciones en diferentes clases sin una relación fuerte, pero con la misma funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a poder tener clases, ¿sí? Objetos que entiendan los mismos mensajes, ¿sí? Si algunos recuerdan, cuando ya empezamos a hablar de lo que es la programación orientada a objetos, siempre hablábamos de que, bueno, que los objetos se comunican a través de mensajes y que entienden mensajes. Bien. En el contexto de herencia y del polimorfismo, ¿sí? Hablamos de herencia polimórfica cuando dos objetos distintos, ¿sí? En relación de herencia tienen la capacidad de reaccionar a un mismo mensaje de forma diferente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un animal, habíamos visto que teníamos dos objetos que heredaban de animal, como podía ser gato y perro, en ese momento tenían la capacidad de reaccionar al mensaje, no me acuerdo cómo le habíamos puesto, yo le iba a llamar saludar, sí, pero uno saludaba haciendo wow y el otro saludaba haciendo miau. Entonces, eso habíamos hablado, sí, que se resolvía en tiempo de ejecución y demás. Bueno, en este contexto, sí, donde dos clases no tienen ningún tipo de relación, sí, donde tienen implementaciones totalmente distintas, eh, bueno, nos va a dar las interfaces la posibilidad de tener algo de relación entre ellas, ¿sí? Con una misma funcionalidad. Bueno, ¿esto es por qué? Bueno, porque las interfaces pueden contener declaraciones de métodos, de propiedades o de eventos, que luego cada clase que implemente, ¿sí? Esta interfaz se va a ver obligada a darle una implementación de esos métodos, propiedades o eventos declarados en dicha interfaz. Eventos todavía no lo vimos, pero bueno, lo vemos en la última clase. Volví para atrás sin querer, un segundo. Es como una clase de métodos. Es como una clase, pero solo de firmas, por así decirlo. Donde vos vas a declarar cuáles son las firmas, suponte, y luego quien implemente esa interfaz deberá darle una implementación a esos métodos, a esas firmas. Porque vos vas a decir, bueno, che, mira, si este clase implementa esta interfaz, bueno, deberá de hacer algo con este método. Para Natanael que preguntaba por allí. ¿Cuál sería la diferencia con una clase abstracta? Bien, buena pregunta. Bueno, la diferencia en principio, sí, con una clase abstracta
es que una interfaz no va a poder tener atributos. Eso es una de las diferencias más marcadas, por así decirlo. Que no va a poder tener métodos con implementaciones, aunque eso tómenlo con comillas, porque hay actualizaciones que estuve viendo por ahí, que eso ya se puede empezar a hacer. Otra característica puede ser que no tenga constructores, ¿sí? Con una clase abstracta. Lo que sí tienen de similitud es que una clase abstracta puede llegar a tener métodos abstractos y que quienes hereden de esta clase abstracta le deberán de dar una implementación sí o sí a esos métodos. Bueno, acá lo que sucede con las interfaces es que, bueno, quien implemente esta interfaz le deberán de dar una implementación a esos métodos, ¿sí? Ahora también, otra diferencia puede ser es que, bueno, el tema de las clases abstractas, siempre hay una relación de herencia con sus clases derivadas. En la interfaz no es necesario que haya una relación de herencia, es decir, podemos ya tener un fantasma que vuela y podemos ya tener un pájaro que vuela, y ambos entienden el método volar, dado que ambos implementan la interfaz y volador, suponte que es la que vamos a hacer ahora en un ratito. Bien. Cuando uno habla, por ejemplo, de abstractas, ¿sí? Y de herencia, generalmente puede decir, bueno, un perro es un tipo de animal, un gato es un tipo de animal, y bueno, la verdad es que no podemos decir que, bueno, un fantasma es un tipo de ave, por así decirlo, que vuela. Bien. Nada, es decir, no hay relaciones entre sí, pero hay bastantes diferencias entre las clases abstractas, pero hay una similitud, como dije recién. Bueno, esa similitud es que las clases abstractas que tengan propiedades o métodos abstractos, quien derive de esta deberá darle una implementación. Bueno, la similitud es esta, es que quien implementa la interfaz deberá darle una implementación a todas las propiedades, métodos y eventos que estén declarados en esta interfaz. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, como dijimos recién, sí, las interfaces pueden contener métodos, ¿sí? Entonces ahí decimos que nosotros vamos a poder definir métodos que deben ser implementados. Un segundo, que quiero toser. Como dijimos recién, bueno, estas clases van a tener métodos que deben ser implementados por estas clases. Y entonces, en las interfaces estos métodos sí no tienen cuerpo y solo se va a especificar la firma. Es decir, que vamos a estar estableciendo el tipo de retorno, el nombre de ese método y los parámetros que posiblemente pueda llegar a recibir en el caso de que lo requiera. Luego vamos a tener propiedades, ¿sí? Las interfaces, como dijimos, ya pueden contener algunas propiedades que la clase que dé una implementación deberá implementarlos. No he encontrado otro sinónimo como para decirlo y que no quede muy obvio. Y aparte de este, bueno, vamos a poder tener eventos, ¿no? Como ya lo mencioné anterior. Fíjense, acá tenemos un ejemplo bueno, creo que es que aplica para este caso, donde no hay ninguna relación de herencia entre sí, donde tenemos, por ejemplo, un cartero, para ese caso, donde tenemos un email, donde tenemos tenemos un mensaje, no sé qué es esto. Este es un email, me imagino, este debe ser una carta, pero este es el cartero, o debe ser alguien que entrega un cuervo, y acá tenemos una paloma mensajera, ¿sí? Todos implementan tal vez una interfaz y todos tienen la capacidad de enviar un mensaje, es decir, el cartero te envía un mensaje, la paloma mensajera te envía un mensaje, el email te envía un mensaje a su manera, como sepa enviar ese mensaje, la carta es un mensaje y bueno, el cuervo te envía un mensaje también de alguna manera. Y no hay ninguna relación entre sí. Lo único que lo relaciona es que los 5 entienden el mismo mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, enviar mensaje. Cuando hablamos de mensaje, nos referimos sí a lo que hacen las clases, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, por último, como para ver qué sigue. Bueno, sigue esto y después ya pasamos al código. Por último, para terminar de ir redondeando, lo que es la parte teórica, las ventajas que nosotros vamos a empezar a tener con interfaces, bueno, es simular lo que es una herencia múltiple, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá tenemos el cartero, tenemos el sobre la paloma mensajera, el email y el cuervo, que los 5 van a entender el mismo mensaje. Entonces, las interfaces nos va a permitir hacer esta simulación, ¿sí? Lo cual nos va a brindar una flexibilidad y una capacidad de compartir
funcionalidades entre diferentes clases sin restringirse a una única jerarquía de herencia. Obviamente, esto es el polimorfismo. ¿Por qué? Porque las interfaces nos van a facilitar justamente esta situación donde nosotros vamos a poder observar que clases totalmente distintas ¿sí? van a reaccionar a un mismo mensaje, que en este caso se llama enviar mensaje, ¿sí? Pero de manera diferente. Otra de las ventajas es, bueno, establecer contratos claros. Cuando hablamos de contratos, sí, es que nosotros vamos a definir, bueno, qué espera nuestra aplicación como entrada, tal vez, o qué espera nuestra aplicación como salida, ya sea un contrato de ingreso, de respuesta, o contrato a nivel objetos para poder trabajar dentro. ¿Se usan mucho las interfaces? Sí, se usan bastante, al menos en este lenguaje, y yo en TypeScript lo uso bastante también, que en JavaScript no existe, claramente, ¿no? Eh, bueno, nada, como decía, contratos claros, sí, donde nos va a proporcionar, como es, las diferentes partes que debe contener una posible respuesta. Sin embargo, también tenemos que saber que tiene algunas desventajas, donde esto a veces eh, nos transfiere mayor complejidad, ¿sí? El uso de una interfaz puede aumentar obviamente la complejidad de un código, especialmente cuando empezamos a usar múltiples interfaces y se requiere implementar todos los miembros definidos en ella. Esto puede hacer, bueno, que el código sea más difícil de mantener y comprender, ¿sí? Entre otras, ¿no? Que debe tener, pero es la que recuerdo en este momento. Seguimos acá con lo que es las interfaces. Bueno, en resumen, acá le puse a revisar y ahora les cuento por qué, porque lo estuve repasando. Es las interfaces en .NET, bien, como dijimos hasta hace un rato, vamos a tener una herramienta que es lo suficientemente poderosa, bien, para establecer contratos entre clases y permitir la interoperabilidad, bien, es decir, que podamos trabajar con distintas clases. Normalmente, ¿sí? Las declaraciones de estos miembros que tenemos acá, que nos va a permitir definir, que hablamos métodos, propiedades, indexadores y eventos, normalmente las declaraciones de estos tipos de miembros no contienen ningún cuerpo, ¿sí? Aunque un miembro sí de una interfaz puede llegar a declarar un cuerpo. Esto a partir de algunas actualizaciones que las tenía por acá, que en un rato se las voy a mostrar, creo que es desde la versión 8, ¿sí? Y también acá me traigo la aclaración de una interfaz no permite atributos ni constructores. Le puse a revisar. ¿Por qué? Bueno, porque desde C# 8, creo que lo puse, lo separé por acá, no, este es C# 9, porque así como tenemos obviamente actualizaciones dentro de lo que es eh, dentro del framework, también el lenguaje va sufriendo actualizaciones y va surgiendo mejoras. Una mejora que me parece que es muy superior, muy buena, para quienes saben de JavaScript, conocerán lo que es el Split Operator, tal vez. Bueno, recién acá en C# 12, por ahí, se está en la versión preview y se está viendo de implementarlo. Desde la versión 8, cosa linda, sí, a mí me gusta mucho el Split Operator. Por ejemplo, desde C# 8 se permite acá métodos de interfaz predeterminados y a partir de esto se habilita la posibilidad de establecer atributos estáticos, constructores estáticos, creo que no sé si desde acá o desde antes, tal vez hasta acá llegué a leer, se habilita también la opción de constantes y demás. Con esto quiero hacer un paréntesis para que sepan, nosotros nos vamos a estar generando interfaces con constantes, con constructores estáticos y todas esas cosas. Yo ahora se los voy a mostrar que es posible de agregarlo, que funciona, pero no es el core de entender lo que es la interfaz. ¿Bien? Así que se los cuento, simplemente que existe, porque obviamente el lenguaje sufre estas actualizaciones y que tal vez haya alguien acá que esté más habido de conocimientos de C# o lo haya visto en algún lugar y me dice, ¿cómo que no existen constructores? Bueno, sí, existe el constructor estático, por así decirlo, pero no es lo que nosotros vamos a estar viendo, ¿sí? Es decir, si buscan la documentación, por ahí se van a encontrar con que eso está, pero no es lo que nosotros estamos buscando y qué es lo que queremos mostrar, ¿sí? Entonces, a partir de desde acá, desde C# 8, por ahí no sé si es de 7, 8, creo que desde 8 agrega lo que es los métodos predeterminados. Vamos a tener constantes,
operadores, constructores estáticos, tipos anidados, ¿sí? Campos, métodos, etcétera, lo que ya conocemos. Declaraciones de miembros con sintaxis de implementación de interfaz explícita, modificadores de accesos explícitos, etcétera. Eso se puede empezar a agregar, pero no era el core de la interfaz. Hasta acá como venimos. ¿Alguna duda? Si voy muy rápido, digan, che, vas muy rápido, cosas así. Igual la teoría a nadie le interesa hasta el momento que llega la parte de estudiar para programación. Pero créanme que es importante. Bueno, ¿cómo implementamos una interfaz? Bueno, vamos al código, que es lo más fácil. Bueno, acá dijimos proyecto de entidades, me genera una carpeta, interfaz, clic derecho, agregar, nuevo elemento. Podemos hacerlo de distintas maneras, pero vamos a ir por la manera más fácil, que es interfaz. Seleccionamos acá, y para este caso vamos a hacer la interfaz que mencionamos recién, que era la de iVolador. Esto creo que la puse en un examen. iVolador. iVolador. Vamos a modificar el nombre de acceso acá, público. Fíjense, tenemos un espacio de nombres igual. Modificador de acceso, palabra reservada interface, para este caso, y el nombre de la interfaz. Por convención, las interfaces van a iniciar su nombre con la letra mayúscula I, para indicar explícitamente que es una interfaz. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí dentro, bueno, declarar métodos que quien implemente esta interfaz, ¿sí? Deberá darle una implementación. Por ejemplo, un método podría llegar a ser retorne void y se llame despegar. Así. Esto es todo. Acá declaramos un método. Es decir, quien implemente esta interfaz deberá implementar este método de alguna manera. Que haga algo. ¿Sí? Que despegue. Va a implementar otro acá abajo. Se llame aterrizar. Y obviamente esto puede retornar bool. O lo que quieran, ¿no? Como les dije, desde C# 8 se puede empezar a establecer acá explícitamente los modificadores de acceso. Pero esto obviamente no es necesario dado que, por defecto, tanto los métodos y las propiedades de quien implementen deberá de darle una implementación pública. Si yo a esto le pongo private, no puedo, bien, porque me dice de que declarar un cuerpo porque no se marcó como abstracto. Bueno, esto ahora me lo marca así porque yo puedo hacer un método aquí dentro que sea privado para hacer algo. Pero no vamos a ver esto. ¿Bien? Solo para mostrarles lo que les mostraba recién del constructor, bueno, uno puede venir acá y tener un atributo static string que sea saludo. Y como, y acá podemos tener un static y volador. Y acá podemos hacer que le puse saludo, cualquier cosa. Y acá podemos decir y volador punto saludo es igual a hola mundo. Me falta el static acá. Me equivoqué. Esto es static. Y puse string. Static. Entonces acá tenemos el constructor estático, que puede ya tener esta interfaz, que le da la inicialización a este atributo. ¿Sí? Bueno, esto es posible desde hace un tiempo. Nosotros no vamos a estar utilizando esto. ¿Sí? Creo que también podría tener enumerados y otras cosas más, pero no. Lo que nosotros vamos a estar utilizándolo, sí, es lo más común, lo más que es para declarar métodos y propiedades que deberá implementar nuestra interfaz. ¿Cómo declaramos una propiedad? Bueno, con modificador de acceso, int, no sé, por ejemplo, compatible. Ahora vamos a decir cómo va a ser esa propiedad, que va a ser de lectura y escritura o de solo lectura. ¿Acá alguna duda? Esto es la declaración de una interfaz. Acá se termina. Esto es la interfaz.
Ahora, dentro vamos a tener las clases. Vamos a crear una clase, pero voy a crear una carpeta. Modelos, así para que quede separado. Donde dentro de los modelos vamos a tener una nueva clase que no va a tener ninguna relación con la otra, que va a ser el AVE. Tener una interfaz, soy un genio, vamos a poner acá class. Y esto va a ser pública. Vamos a borrar porque no necesito. Modelo, ¿no? Sí, bueno. Agregar nuevo elemento, clase, vamos a poner acá avión. Pública. Y vamos a agregar el fantasma. No, fantasma. Fantasma. Pública. Voy a agregar la dependencia al programa. Un segundo. Para que me quede. Así después pasamos para ahí. Venimos al programa y acá voy a agregar el espacio de nombres. Using. Unidades. Coma. Bueno, venimos al AVE y decimos, bueno, el AVE, esta clase, porque mi sistema lo requiere, debe implementar con los dos puntos y volador. Así como usamos la herencia, con los dos puntos le vamos a decir, che, esto implementa y volador. Voy a agregar otra clase más, porque después le quiero mostrar otra cosa, que se va a llamar animal. Y listo. Bueno, voy a dejarlo acá. Public. Lo abstracta. En principio va a ser un animal. En el caso de que ave herede de animal, si quiero implementar y volador, lo voy a hacer con una coma. Entonces voy a decir y volador. Acá tengo un error porque si pongo el cursor me dice, che, ave no implementa el miembro interfaz y volador, combustible, no implementa despegar, no implementa aterrizar. En el caso de que haya herencia, la interfaz se implementa a través de la coma. Si no hay herencia, se implementa directamente con los dos puntos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ale, una pregunta. Si la interfaz se implementara en la clase padre, ¿la clase derivada ya tiene la interfaz para implementar o la tiene también que agregar? Es una buena pregunta. Es decir, si esto, vamos a suponer que todos los animales fuesen voladores, por así decirlo, vos podés venir acá e implementar y volador directamente. Tenés que darle una implementación a esos métodos o podés decir, vamos a suponer, public, abstract, no me acuerdo los métodos que le había puesto, despegar, por ejemplo, y el despegar era void, despegar. Ahí ya implementaste despegar, vamos a hacer todos abstractos, ¿no? Solo para molestar. Este era aterrizar. Me falta otro más que era no implementa combustible. Ok, me falta combustible. Y la R. ¿Este era bull? Porque me parece que No, me te quedó aterriza más que aterrizar. Ah, gracias, Lucas. Ah, igual era bull, ¿eh? Está bien, mirá, ahí está, y me falta combustible. Entonces acá vamos a implementar public, abstract, int, combustible. Y esto era de lectura, me parece, si no me equivoco. Entonces decir, che, le podemos dar acá una declaración abstracta y después cuando ave, ¿sí? Implemente de animal, se va a ver obligado a implementar todos esos. ¿Bien? Si no, si esto requiere, o sea, esto tuviese una implementación directamente en el animal, esto no es abstracto, bien, y acá podría llegar a ser, si quisiéramos, virtual, ¿sí? Acá hacer algo, ¿no? Podemos hacer, no sé, console brightline, estoy despegando.
Voy a cambiar un toque la firma para... Voy a hacer que esto devuelva un string. Simplemente para usar la consola. Usarla en el programa y no usarla acá. Entonces voy a volver de vuelta a animal y voy a corregir esto. En vez de decir que desea... Vamos a ponerle esto en string. Y acá en usar la consola vamos a hacer un return de animal despegando. Animal despegando. ¿Sí? Y bueno, nada, es decir, Ave deberá darle una implementación a nosotros. Acciones, vamos a implementar clase abstracta, así meto los otros métodos. ¿Ves? Acá tengo aterrizar y me dice animal no implementa, ¿qué le falta? Aterrizar, porque aterrizar es string. Fíjate que ahí ya no le gusta. Por más que yo ponga aterrizar, si no cumple la característica de la firma, no le gusta. Y ahora me dice, che, Ave le falta aterrizar. Vengo acá, esto es string. ¿Sí? Ahí está. Y ahí se me debía de ir los errores. Entonces acá está implementando lo abstracto o lo estoy implementando como virtual, dependiendo qué es lo que necesite nuestra aplicación. ¿Se entiende ahí? Sí, o sea que se podría decir de alguna forma que la relación de herencia también hace que herede la Que implementación. herede la implementación de la interfaz, exactamente. Oye. Pero no te obliga a darle una implementación en la clase base, o sea, se la puedes dar más adelante. Alguien que no haya entendido esto, porque esto lo voy a borrar en principio, será solo para un ejemplo y vamos a ir con lo otro. Perdón, profe, o sea, a la clase derivada no la va a obligar mientras la base no lo declare como abstracto, sería, ¿no? Claro, o sea, si esto fuese virtual, me voy a ver obligado a darle una implementación acá. ¿Entendés? Sí. Como hice acá en este ejemplo. Por eso puse este virtual. Bien, si yo no quiero darle una implementación acá, tiene que ser abstracto. Y la clase, por ende, la clase tiene que ser abstracta. Si no, esto no es posible. Bien. Bien. ¿Alguien más que no lo vea o que tenga alguna duda? Sáquense las dudas ahora. Obviamente, ¿qué sucede? Si esto es virtual, yo en Ave puedo venir y decir public override despegar, creo que fue lo que hicimos, y hacer algo con despegar, ¿no? Decir acá Ave despegando. Perdón, profe, pero que capaz no hice bien la pregunta. Lo que yo decía es que si en cambio AVE directamente dependería de la interfaz, sí estaría obligado a Sí, sí, implementar despegar. Entonces no es la sí, misma relación. no es la misma relación. Claro, ahí está. Es decir, yo acá hago y volador. Bien, acá deberé darle una implementación. Acá no me chilla porque pues ya tengo los métodos y aparte lo implementa animal. Si yo le saco animal para este caso, sí, bueno, no me chilla en principio porque, ¿qué me dice? A ver, no se encontró ningún No, por miembro, los bueno, overrides. por los overrides, no le gusta, bien, ahí está. Acá le saco los overrides y ahí tengo la implementación directamente acá. ¿Sí? Animal, la abuelo, no me interesa. ¿Vamos hasta ahí? Quería mostrarle, o sea, che, cómo sucede en relación de herencia, cómo sucede con la parte abstracta y demás. Porque igual creo que está en la PPT, o no sé si sigue más adelante, pero capaz que después me lo olvido. Entonces, ya que me acordé de eso, voy por ahí. Bueno, quito esto, en principio no necesita, cualquier cosa lo volvemos a agregar más adelante. Bueno, acá tenemos el AVE, ahí se fueron los errores. Buenísimo. Entonces, fíjense, bueno, AVE implementa ahí volador, tiene el método combustible. Acá tenemos, vamos a poner acá que esto retorne un ave aterrizando, una cosa así, y el combustible del ave va a ser, no sé, 10. Bien, vamos a copiarnos esto porque lo voy a implementar en el otro lado y voy a reemplazar algo muy cortito. Y vamos a decir que avión implementa también y volador. Venimos por acá, le pegamos esto y el combustible del avión va a ser 1000. Mucho más combustible y va a ser un avión aterrizando y esto va a ser un avión despegando. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con fantasma. ¿No? Va a ser y volador. ¿Por qué pongo ahí fantasma? Bueno, porque es lo más obvio como para ver
como es, que no hay ningún tipo de sentido entre un ave, un avión y un fantasma, ¿no? Estamos todos de acuerdo. El fantasma tiene combustible bastante, pero menos que el. ¿Cómo es? Que el avión. Entonces acá vamos a poner fantasma. Y vamos a poner fantasma acá abajo. Entonces ahí implementan todos los métodos. Con el flecha le estás seteando. Con el flecha le estoy diciendo que retorne. Perdón, voy a cambiarlo para que se entienda mejor. Get directamente. Y vamos a decir que esto es un return de. ¿Cuánto le puse? 500. Acá. Voy a cambiar esto para que sea como lo conocemos. Así, get return. Un segundo. A 1000. Acá tengo. Este es 10. Vamos hasta ahí para Nicolás que preguntó. Bien. Bueno, ¿esto que me permite? Que yo ahora, por ejemplo, en el programa, acá puedo decir y volador, ¿no? Y puedo decir ave es igual a new ave. Puedo generar una instancia de ave a través de la interfaz y volador. ¿Esto por qué lo puedo hacer? Bueno, porque ave implementa esta interfaz. Entonces, a raíz de este tipo, yo puedo generar una instancia de ave, puedo generar una instancia de fantasma. Esto es un fantasma. Y puedo generar una instancia de avión. Esto es un avión. Y ahora si yo digo avión, punto, tengo el método aterrizar, despegar, combustible, que son los que implementan la interfaz. ¿Se ve? Si digo ave, tengo aterrizar, despegar y combustible, que son los que implementan la interfaz. Pero vamos a hacer otra cosa más, solo para molestar nada más. Germán. Ale, eso, digamos, cuando vos pones el punto y te muestra todos los métodos de la interfaz, ¿es porque lo instanciaste como interfaz? Porque está declarado el tipo de la interfaz acá. Claro, ok. Yo le pongo ave, Ya también me lo va a anotó. mostrar, ¿eh? Pará. Ahora me lo va a mostrar, porque eso es lo único que tiene. Está Ah, buena claro. la pregunta también, que es justo lo que iba a hacer. Si yo vengo y acá digo public bool, vamos a generar que este tenga acá wait bool alimentado. ¿Sí? Si está alimentado el ave, si comió. Vamos a decir alimentar al ave. Vamos a decir que en el get me retorne 10 punto alimentado. ¿Sí? Y en el set, lo que vamos a hacer en el set, vamos a hacer 10 punto alimentado. Vamos a asignarle el value. Directamente, lo voy a cambiar, pero no importa. Vamos a pasarle que lo alimente, ¿no? Como para decir que, che, queremos alimentar al ave. En principio, algo que no tiene nada que ver con lo otro. Y si... espera que le voy a dar una vueltita de rosca más. Perdón, voy a borrar esto, no me interesa. Cuando lo vayamos a alimentar, esto es en el aire. Estamos pensando que lo que hacemos. Vamos a hacer así. Tácate, tácate. Un segundo. Ustedes, que acomodo el código. Al alimentar, lo que vamos a decir es, bueno, acá vamos a retornar un true, un false, si 10 punto combustible es mayor a 8. Si esto es menor, va a ser falso. De lo contrario, nada. Y cuando vayamos a alimentar, para este caso, vamos a decir, bueno, si el value
Si me llega un true para ese caso, vamos a decir this.combustible es igual a 10 de vuelta. Vamos a cargar, por así decirlo. Es de solo lectura, soy un genio. Bueno, vamos a hacer así. Private set, porque ya sabemos que podemos hacer eso. Y acá... Private set. Ahí está. Bueno, es decir, el set es privado para este caso. Sí. ¿Qué otra cosa más? Si no, va a cambiar esto. De lo contrario, si le mando un false... Bueno, lo dejemos ahí, para no complicar. Ahora, ¿qué es lo que quería mostrar? Es que si yo vengo acá al programa y hago ave, como es de tipo ave acá, lo declaré de tipo ave, yo digo ave, punto, tengo la opción de alimentar y le puedo pasar un true, ¿no? Para ese caso. Ahora, fíjense que si yo le digo, che, esto es de tipo y volador, no lo conoce alimentar. Es decir, por un lado es una ventaja y por otro lado puede llegar a ser una desventaja. ¿Por qué? Porque, bueno, el ave, si bien es una instancia de ave, ¿sí? Es un objeto, y volador no implementa alimentar. Y volador implementa los mensajes de volar, nada más. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Obviamente, como yo sé que es un ave, o podría verificar si eso es un tipo de ave, podría ser que, si quiero entrar a alimentar. Exactamente, como dicen por ahí, yo puedo decir ave, ¿sí? Acá le paso el ave, fíjate, esto lo casteo y hago punto alimentar, y listo. Y esto va a funcionar, porque bueno, porque es una instancia de ave. Obviamente esto lo podría llegar a verificar, etcétera, hacer otras cosas, el código. Pero esto es factible de hacer, ¿sí? Buenísimo. ¿Qué otra ventaja me da? Bueno, esto de la interfaz, aparte de dejar en esta instancia. Bueno, antes de ir a la ventaja, quiero mostrarle algo que no podemos hacer. No podemos hacer esto. Y volador es igual a new y volador. Esto no es posible, si no se puede generar un objeto de una interfaz. ¿Sí? Sí podemos generar instancias de las clases que implementan esa interfaz, pero no podemos generar una instancia de la interfaz. ¿Estamos hasta ahí? Aparte piensa en lo siguiente, y volador, ¿tiene un constructor como para poder crear una instancia? Bueno, la respuesta es no. Buenísimo. Otra ventaja que podemos llegar a tener es que tal vez tengamos una clase, ¿sí? Que tenga una colección que a su vez trabaje con una lista de y voladores. Tenemos voladores. Tenemos una lista de y voladores. ¿Y esto qué me permite? Bueno, que yo acá digo voladores.add y le puedo agregar el ave. Yo le cambio el nombre, ¿no? Voladores add y le puedo agregar un fantasma. Y bueno, y también le puedo agregar el avión, ¿no? Me spoilea el coso. ¿No por qué es posible? No, porque los tres inventan esta interfaz. Si yo vengo a ave y le saco esa interfaz, tiene los métodos, entiende los mismos mensajes todavía que el resto que igual que avión y que fantasma, pero el compilador no sabe que ave, que el i volador, esto es un ave. Yo acá tendría que decir, che, esto es un ave. Bueno, ave. Como bueno, ahí tengo la instancia, yo ya no lo puedo agregar a esta lista, porque esta lista es de i voladores y no sabemos si ave es un volador. Solo esto lo vamos a saber solo si ave implementa el i volador. Bien. Así como tenemos i volador, podemos tener otra interfaz que le voy a generar i alimentador, solo para mostrarles cómo lo agregamos, que me acabo de acordar. Y le voy a agregar la interfaz esa ahí, la propiedad que agregué a alimentar, ¿no? Y alimentar, una cosa así. Ser pública. Interfaz, ahí está bien. Y me voy a copiar el método que genera acá. Esto. Tácate.
Y podemos venir acá a alimentar y decir, che, yo necesito que alimentar sea de tipo lectura. Nada más. Yo quiero que vos me des esta implementación. ¿Sí? Ahora vengo a AVE acá y le implemento otra interfaz. Digo, y alimentar. Acá no me pide nada porque yo ya tengo el método la propiedad, perdón, alimentar. Y no me chilla porque yo le estoy diciendo, fíjate que necesito que me implementes al menos el get. El set también se lo puedo llegar a implementar. Eso ya es decisión mía. Lo que me pide el contrato, lo que me pide esta interfaz, es que al menos se implemente el get. Si yo acá saco el get, empieza a chillar. Che, me dice, tu clase tiene que implementar y alimentar de solo lectura. Buenísimo. Suelto. ¿Dudas hasta acá? Sí, caprichoso. Bueno, seguimos con la lista, si no hay dudas. ¿Esto de qué me sirve? Bueno, que yo ahora también puedo hacer un for each y volador para ítem. Y para este vamos a cambiarle voladores, así. Venimos, nos traemos acá esa colección. La podemos recorrer y hacer un console.writeline de ítem. Punto. Despegar. ¿No? Puedo llamar al método ese. Esto no va a romper. ¿Por qué? Bueno, porque todos implementan esa interfaz. Entonces, si ejecutamos esto y funciona y no me equivoqué en nada, vamos a tener ave despegando, fantasma despegando, avión despegando. Es decir, tenemos 3 instancias totalmente distintas que entienden el mismo mensaje y reaccionan de la manera que corresponde, según su implementación. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dónde le ponía getType? ¿Dónde le puse getType? Cuando estabas recorriendo la lista de voladores, te había sugerido ponerle el console writeline item get type. Ah, ok, sí, bueno, porque justamente creo que es porque esta ave la declaré como ave, ¿no? Una cosa así. Pero esto debería ser y volador también. Ahí está. No, me la deja agregarla, obviamente, porque implementaba la interfaz en los cambios que dar. Pero el getType en este caso no es necesario, porque a mí me interesan estos mensajes. No necesito variar el tipo está en la interfaz. Si estamos hablando que esto es un tipo de objeto que implementa esta interfaz. Ahora también yo podría generar un objeto a través de alimentar. Acá digo AB2, ¿no? Porque acá pongo una instancia de alimentar. ¿No? AB. Esto es factible. El AB2, el AB, perdón, implementa la interfaz y alimentar, el resto no lo implementa. Digo AB2 punto y acá tengo el alimentar. Pero solo veo ese método. Esa propiedad, perdón. ¿Sí? Porque acá estoy declarando ese tipo. Si le declarara acá de tipo AB, de vuelta, acá vamos a ver, obviamente, al alimentar, combustible, aterrizar y despegar. ¿Dónde más se puede utilizar? Bueno, esto es un tipo de dato. Es decir, que ustedes lo van a poder utilizar donde se les ocurra. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más burdo. Donde supongamos que tenemos una pista de aterrizaje, una cosa así. La cual es pública. Y tiene un método, public void, se llama aterrizar. ¿No? Y acá en el aterrizar hace aterrizar a lo que recibe acá. Entonces, ¿qué va a recibir acá? Bueno, un i volador. Y esto es un volador. Entonces acá, ¿qué hace? Bueno, hacer un console writeline, por ejemplo, de volador.aterrizar. Obviamente también podría tener un método que se llame despegar, ¿no? Y acá hace el despegar. Obviamente, todo esto este parámetro que lo recibo acá, lo puedo obviar y podría ya tener un i volador acá, ¿no? Y volador.
punto y coma, esto es un atributo privado. Private. Acá tener un public pista de aterrizaje que reciba este y volador, así acá, y haga this volador es igual a volador, ¿no? Y acá saco estos parámetros para este caso, total creo que ya se vio lo que quiero decir, y acá hago this. Simplemente voy haciendo paso a paso como para que lo vayan viendo, ¿no? Acá lo saco de acá, y acá hago el this, ¿no? De eso. Y también podría llegar a tener el de cargar combustible. Y lo que va a hacer es, bueno, de alguna manera el dis.volador va a ser igual a punto combustible es igual a true. Ah, lo puse privado, el de cargar combustible. Vamos a ponerle a este verificar combustible. Carga de combustible y esto retornaba el entero y vamos a sacar el console console.brightline. Acá un string interpolado y vamos a decir el combustible del punto volador. Vamos a poner el tipo, ya que a algunos les gusta. Punto name es punto volador punto combustible, ¿no? Y acá le ponemos punto y coma. Entonces tenemos una pista de aterrizaje que hace volar a los que implementan esa interfaz, los hace despegar y a su vez verifica la carga de combustible y la imprime por pantalla. Entonces acá, aparte de esta lista y demás, podemos ya tener una pista de aterrizaje en el cual vamos a pasarle pista de aterrizaje de aves. Vamos a pasarle en este caso el ave. Fíjate, ahí pasamos el ave. Bien. El console Brightline lo vamos a borrar y vamos a decir que pista de aterrizaje punto. Vamos a hacerla despegar. Vamos a hacerlo aterrizar. Y pista de aterrizaje. Vamos a verificar la carga de combustible. Son medio tirados por los pelos los métodos, pero bueno, es como viene con la semántica, ¿no? Bueno, acá dice ave despegando. Esperen que voy a comentarlo de arriba para que se vea. Hasta acá. Bueno, tenemos ave despegando, ave aterrizando, el combustible del ave es 10, ¿no? Si acá ya está generada otra pista de aterrizaje de otra cosa, pero le voy a pasar en este caso el fantasma, no le voy a cambiar el nombre de la variable, porque esto es posible, porque el tipo que recibe acá depende de esa interfaz. Fantasma despegando, fantasma aterrizando, el combustible fantasma de 500. Bueno, y así podemos probar lo mismo con el avión y vamos a ir viendo el resultado. Entonces, volviendo a la PPT, tenemos que, para definir una interfaz, declaramos un modificador de visibilidad, seguido de la palabra reservada de interface y su nombre por convención, ¿sí? Este siempre comienza con la palabra letra I mayúscula. Los métodos o propiedades definidos no llevan modificador de visibilidad. Esto aclaro porque era de antes, ahora se puede agregar. No hay ningún tipo de problema con eso. Y luego para implementar una interfaz, como vimos recién, ¿sí? Más seguido de los dos puntos. En el caso de que exista herencia, ¿sí? Si queremos implementar una interfaz en una clase derivada, la clase base siempre va a ir primero y luego va a ir la interfaz que queremos implementar. Esta va a estar separada por coma. ¿Hasta acá alguna duda? Buenísimo. Vamos al último tema de interfaz, que es el siguiente. En .NET ¿sí? Nos va a ofrecer a nosotros dos formas de implementar una interfaz.
de forma implícita, ¿sí? Y de forma explícita. La implementación implícita es esta que tenemos acá, donde nosotros declaramos el modificador de acceso que debe tener, el tipo de retorno, ¿sí? Y el nombre de ese método en particular. Bien. En la implementación implícita, sí, como dije recién, los miembros de la interfaz se implementan en la clase utilizando la misma firma declarada en la interfaz. Por defecto, ¿sí? Los miembros implementados de forma implícita son públicos y van a poder ser accedidos directamente a través de la instancia de la clase. La ventaja de esto es que obviamente es una implementación mucho más sencilla y directa de utilizar. Obviamente, sí, los miembros implementados de forma implícita son más accesibles y pueden ser utilizados fácilmente desde clases instanciadas directamente, como vimos recién, de tipo AVE, acá, perdón, de tipo AVE o de tipo iVolador. Desde cualquiera de los dos los vamos a poder acceder. ¿Cuál es una desventaja? Bueno, que si la clase implementa múltiples interfaces con miembros con el mismo nombre, puede haber conflictos y ambigüedades. Es decir, supongamos que la AVE, ¿sí?, tiene un método que se llame aterrizar o que tiene otro método que se llame despegar. Bueno, ahí tenemos una ambigüedad. ¿Bien? Y debemos resolverlo eso. Estamos hablando donde tiene un método que necesita que se cumpla la misma firma, así que sea string y que no retorne ¿cómo es? Que no reciba ningún parámetro. Para ese caso, existe la posibilidad de implementar la interfaz de forma explícita. ¿Cómo implementamos una interfaz de forma explícita? Ahora leemos acá qué dice y ya lo vemos. Sin el modificador de acceso, ¿sí?, el tipo de retorno, y acá decimos iVolador, con la B mayúscula, aterrizar. ¿Bien? Esto es una implementación de la interfaz de forma explícita. Para este caso, ¿cuál es la ventaja? Bueno, nos va a permitir evitar conflictos de ambigüedades. Supongamos que nosotros tenemos otra interfaz que se llame, no sé, iVolador 2. Voy a copiar y pegar acá. Solo para el ejemplo, nada más. Esta se va a llamar iVolador 2, así. No hagan esto en sus casas. Entonces, si AVE, a su vez, implementara iVolador e iVolador 2, las dos entienden los mismos mensajes. Pero si yo quisiera implementar la otra, bueno, digo string iVolador 2 punto aterrizar. Le doy una implementación a este. Estamos hablando, acá el ejemplo es muy tonto, decir, che, ¿por qué quisiera hacer esto? Bueno, capaz que hay una clase que necesita implementar ambas interfaces y bueno, existe la ambigüedad entre los métodos. Si no lo haces explícito y tenés dos interfaces con el nombre igual, ¿qué puede pasar? No va a compilar, porque no sabe a cuál utilizar. No puedes tener dos firmas iguales, salvo que tengas una sobrecarga. No solo eso, sino que pensemos que después, cuando estemos trabajando con código, nosotros podemos llegar a estar usando código de terceros. ¿Sí? Yo me puedo bajar una DLL que generó Ale, una DLL que generó, no sé, Nathanael, y justo da la casualidad de que los dos implementan distintas interfaces y las dos tienen, no sé, el método de aterrizar. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito usar las dos DLL? Bueno, de alguna forma tengo que poder decirle al compilador cuál implementación estoy queriendo llamar en ese momento. Fíjate que O sea, acá, perdón, cierro esto, yo solo implementé de forma explícita aterrizar para iVolador 2. Las otras no me marca error porque acá, despegar está implementado de forma implícita. Entonces acá vale para las dos. Y yo tal vez quiera utilizar la de despegar para, como dijo bien Lucas recién, para iVolador 2 o para iVolador. ¿Sí? Ahora, si yo a esto le digo que es de forma explícita para iVolador, ahí sí me va a marcar el error. Porque me dice, che, iVolador 2, que vos me estés implementando acá,
no tiene una implementación. Entonces debería de copiarme esto, por así decirlo, y venir acá y darle la implementación a las dos. Acá es desde y volador 2, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre para que se vea, simplemente. Y ahí sí se resuelve el problema. Bueno, combustible está resuelto para las dos en este caso también. Podría ser también una implementación para eso. Profe, ¿podrías repetir por qué no te tiraba error cuando no le habías implementado? Ok. No entendí Bien. esa parte. Si El yo saco despegar. esto, así, y lo digo público, vamos a sacar este también. No, ese no, me equivoqué, perdón. Despegar. Este vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Segundo. Así lo dejo como antes. Vamos desde el principio. Saco esto. Public. Aterrizar combustible. Y volador te pide que implemente combustible, despegar y aterrizar 2. Vamos a suponer que esto no se llama volador 2. Se va a llamar y nueva. Cualquier cosa. Pero espera los mismos mensajes por casualidad que volador. ¿Sí? Porque coincidió. ¿Estamos hasta ahí? Porque Sí, justo hasta la ahí te seguí. interfaz que yo necesito implementar entienden los mismos mensajes. Entonces yo vengo acá a AVE y tengo nueva implementada. Pero este método, tal vez yo quiero que funcione para volador y no para nueva. Es decir, esa implementación se la quiero dar para volador y para nueva le quiero dar otra implementación. Es decir, fíjate que acá no tengo errores. Esto pareciera funcionar. Es decir, tanto para la interfaz volador y para nueva van a entender estos mensajes. Porque ya están declarados. Porque cumple con el contrato para ambas interfaces. Es decir, lo que la interfaz me pide es que tenga estos mensajes. ¿Yo lo cumplo? Sí, lo cumplo para las dos. Ahora bien, si yo dijera, bueno, esta implementación que está acá, solo para volador, que me equivoqué, volador, Ahora te obliga a que la implementes para la me otra. dice, che, y nueva necesita también su implementación, no la conoce, ¿entendés? Está bien. Puedo hacerlo de otra manera y decir, bueno, esta que está acá, la saco, ¿sí? Y esta se va a entender que es para la otra, posiblemente. ¿Bien? Hasta ahí estamos. Pero lo ideal sería que yo venga y diga, bueno, esto es nueva. De aterrizar y el modificador de acceso no va. Ave aterrizando para nueva. ¿Bien? Lo mismo pasaría si yo lo hago para despegar. Dame un segundo. Bueno, vamos a dejarlo así, en principio. ¿Entendió hasta acá cómo yo implemento de forma explícita? Sí, Leandro. ¿Por qué no va el modificador de acceso en ese caso? Porque por defecto son públicos, o sea, eso ya se entiende, y lo que va a suceder es que esto va a estar ocultando la implementación. Ahora lo vamos a ver. Porque ahora cuando vaya al programa lo vamos a ver. Cuando Pero uno, en la otra sí le pones el modificador de acceso. Cuando en la es... otra va el modificador de acceso, ¿sí? Y por defecto son públicos. Ok. Bueno, entonces decíamos, las ventajas que vamos a tener al hacer la implementación explícita es que nos va a permitir evitar estos conflictos como los que vimos recién, donde implementamos más de una interfaz y posiblemente estas interfaces entienden los mismos mensajes. ¿Bien? Y a su vez, sí, nos va a proporcionar una forma clara de distinguir qué miembros de la clase pertenece a cada interfaz. Es decir, yo puedo saber que esto pertenece a iNueva y que esto pertenece a aterrizar. ¿Se ve eso? Bien. ¿Cuál es la desventaja? ¿O cuál es una de las desventajas? Es que si yo ahora vengo a AVE, tengo acá aterrizar, tengo despegar de volador, para lo hice en AVE, ¿no? AVE, AVE y volador, sí, programa. Esto es un volador. Volador
Segundo quiero comprobar, ¿eh? Aterrizar y nuevo aterrizar. Tengo el despegar que es para todas. Vamos a hacerlo para todos para ver si se Te va. aparecieron, profe, dos aterrizar, pero no uno al lado, no uno debajo del otro. No me aparecen dos. Acá me dice, che, aterrizar es de volador. ¿Y qué es el aterrizar que te aparece más abajo? Que no tiene estrellita. ¿Este? Ese. De volador también, Es fíjate. el mismo. O sea, el- lo que hace la estrellita es decirte, che, estos métodos de acá son los que posiblemente quieras usar en este contexto. Creo que si esto era de ave. A ver, un segundo. Porque quiero mostrarle algo. Ave punto. Si esto yo lo declaro de tipo ave. A ver, un segundo, ¿eh? Vamos de vuelta por las dudas. Que quiero mostrarle. Si esto lo declaro de tipo y la interfaz. Bueno, yo ya sé que los métodos que voy a estar llamando van a ser a los de volador. Bien, en ave. Si el ave yo ahora lo declaro de i nueva. Acá me va a tirar. Bueno, no me va a tirar error en la colección porque la comenté. Aterrizar es de la interfaz i nueva. Despegar es de la interfaz i nueva, etc. ¿Se ve eso? Es decir, cuando haga el llamado a ese método, ahora lo vamos a probar igual, por las dudas. Voy a comentar esto un segundo. Me interesa. Vamos a hacer un console.brailleline y vamos a decir ave. Aterrizar. No me acuerdo cuál cambié. Un segundo. Aterrizar cambié, justamente. Bien, fíjense que aterrizar está implementado de forma explícita para las dos. Bien, uno es ave aterrizando y el otro dice ave aterrizando para i nueva. Claro con eso, ¿no? Entonces, si acá digo aterrizar, esto es de tipo i nueva, yo corro. Y me dice ave aterrizando para i nueva. Si esto lo declaro de i volador, a decir ave aterrizando, ¿no? Buenísimo. Si yo esto lo declaro de tipo ave, ¿qué pasa ahora? Me dice, che, aterrizar no existe. Entonces ahí tenemos una desventaja que para poder nosotros acceder a este miembro, debemos saber que este objeto implementa esta interfaz. Entonces ahí, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, de la misma manera que hemos resuelto hoy los otros métodos, ¿sí? Eran propios de ave. Entonces tengo que castear acá a i volador. Una vez que casteo a i volador, esto puedo ejecutar y aterrizar. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque esta implementación de forma explícita lo oculta a esa implementación por defecto, al no tener el modificador de acceso. Lo cual no quiere decir que yo no lo pueda acceder. Lo puedo acceder, pero para poder accederlo y ejecutarlo, me voy a ver obligado de hacer ese casteo que hice recién. Fíjense que si esta interfaz que está implementada acá, el despegar, si vuelvo al program, acá, y llamo solo a ave, sí está. Bien, porque está declarado como público y cumple con el contrato de la interfaz. Entonces, dependiendo cómo nosotros implementemos esa interfaz, ¿sí? Si de forma explícita o de forma implícita, es que bueno, vamos a poder acceder a esos miembros o no. Si nosotros acá lo declaramos del tipo del objeto, bueno, si la interfaz está implementada de forma explícita, para poder acceder a los miembros de la interfaz voy a tener que castear el tipo de interfaz. Ahora bien, si esto fuese de i volador, voy a poder acceder sin ningún tipo de problema. Pero no voy a poder acceder, ¿sí?, a los miembros de ave. En el caso de la forma implícita, no va a haber ningún tipo de problema con acceder a los de i volador. Si yo lo declaro de tipo ave. Pero si lo declaro de tipo i volador, sí voy a tener problemas para acceder a los de tipo ave. Parece un trabalengua, pero espero que me hayan seguido. Con lo que les fui mostrando y demás. Profe, una pregunta. ¿Y eso se resuelve solo con el casteo o vos podrías haber puesto
ave punto y volador punto y el método, como lo estás declarando. Ave.y volador, ¿así? Claro, No existe. no existe eso. Después del punto yo accedo a los miembros del objeto. Ok. ¿Sí? Se resuelve casteándolo, como en el caso antes del objeto. Bien, vamos, deshago un poquito acá para que no quede mal el código. Ahí está, lo dejo ahí, en principio. Y vamos a redondearlo con la PPT, entonces dice: usos y generalidades. Si una clase implementa más de una interfaz que contiene métodos con la misma definición, la llamada de ese método implementada en el mismo método y el método específico de la interfaz. Parece también otro trabalengua, ¿no? O yo lo leí muy mal. Dice: si una clase implementa más de una interfaz que contiene métodos con la misma definición, la llamada de ese método implementa el mismo método y el método específico de la interfaz. Esto quiere decir que si nosotros estamos implementando dos interfaces, como vimos recién, bueno, vamos a tener esa implementación para la misma, salvo que lo hagamos de forma explícita. ¿Cuándo lo vamos a hacer para este caso? Bueno, cuando querramos darle una implementación dada, ¿sí?, a cada una de las interfaces. Si vamos a cumplir con ese contrato y no nos interesa la resolución de ese método, bueno, para ese caso no hay ningún tipo de problema. Bien. Bueno, nada, usando la implementación explícita de una interfaz, podemos decir al compilador el método de qué interfaz vamos a implementar, que es lo que vimos recién, y vamos a poder proveer diferente funcionalidad a los métodos de estas distintas interfaces. Del lado de la interfaz, ¿sí?, no vamos a ver reflejado ningún cambio, ya que los cambios son en las implementaciones de estos métodos. Otra razón para utilizar las interfaces explícitas es ocultar la implementación de estos elementos, como vimos recién, que se oculta esa implementación, para que, como dice acá, no sean fácilmente accesibles, salvo que conozcamos que implementa esa interfaz. Para lograr esto, ¿sí?, colocamos delante del nombre del método el nombre de la interfaz que estamos implementando, que es lo que le acabo de mostrar recién, ¿sí?, y no le indicamos el modificador de visibilidad, pero hice clic de vuelta, perdón. Entonces, acá tenemos una forma implícita de implementación de una interfaz, y acá tenemos cómo es la implementación de forma explícita. Y cómo tenemos que hacer para invocar a ese método o propiedad, ¿sí?, que esté implementado de forma explícita, que es a través del casteo. ¿Cómo lo casteamos? Bueno, a raíz de lo casteamos al tipo de interfaz. Eso lo vamos a hacer solo si solo el tipo declarado es del tipo de la instancia de la clase. Si fuese de tipo i encriptado, acá en este caso, este casteo no es necesario hacerlo. Bien. ¿Dudas, preguntas? Por las dudas, dato de color que tiro, no sé si lo habías comentado, Ale, pero una interfaz puede tener implementaciones de otras interfaces. Puede heredar de otra interfaz. Claro, sí, o sea, puede tener otra interfaz de la que está heredando. Un buen Buenísimo. ejemplo es la lista. Sí. Cuando vamos a la clase lista, van a ver que implementa varias interfaces y esas interfaces, a su vez, implementan otras interfaces. Acá lo dice Lucas, gracias. Lucas no lo había olvidado. Bueno, acá tenemos, fíjense, la clase lista, que es genérica. Implementa la clase eList. A su vez implementa eList y readOnly. Creo que eList a su vez implementa un montón de otras interfaces más, como es una interfaz que hereda de eCollection e implementa innumerable. Bueno, y así podemos ir recorriendo esto. Y esto acá no sé a dónde fue, a cualquier lado. Bueno, esto no va. Sí. Entonces, En un caso como ese, perdón, aprovecho y ahí metele. redondeo rápido la idea. La clase que vaya a implementar, por ejemplo, en ese caso, eList, que implementaba eCollection e eNumerable, va a tener que implementar los métodos que tengan las interfaces Claro. que implementaba eList. ¿Qué quiere decir esto que está diciendo Lucas? Para graficar un poco por ahí, vamos a suponer que... Y vamos a borrar y nueva en principio porque era solo para el ejemplo. Nada más acá está. Pongamos que y nueva ya no la necesitamos. Esto lo vamos a dejar así, implementado en principio. Vamos a suponer que este método que está acá
El alimentar no está, es decir que esto no se cumple, pero acá no vamos a implementar esta interfaz. Lo que vamos a decir que, bueno, que i volador ahora, ¿sí?, hereda de i alimentar. Fíjense que acá yo no tengo declarada la firma del método de di alimentar, pero si ahora vengo a ave, me empieza a chillar, porque me dice, che, ave no implementa el miembro de la interfaz i alimentar y alimentar. Entonces saco esto y ahora, para este caso, necesito también darle una implementación a i alimentar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque i volador hereda de i alimentar, ¿sí? Y lo mismo me va a pasar obviamente con avión y me va a pasar con fantasma, etc. ¿Sí? Es decir, necesito darle una implementación. Y así, bueno, esto es donde hablamos un poco de la complejidad o de las desventajas que puede llegar a tener la interfaz, donde cuando uno empieza ya a tener una herencia de interfaz y un montón de cosas, puede llegar a ser un caso de que uno necesite darle una implementación o interfaz para el uso de algo, pero a su vez esa interfaz herede de otras y no quiera darle implementación a esos métodos. Y ahí empezamos a romper con estos principios SOLID que habíamos visto por allá por la clase 3 o 4, donde los programadores para resolver esas implementaciones empiezan a decir, lanzarme una excepción, throw no implement exception, y bueno, nada, y ahí es donde empezamos a romper con toda esa lógica, ¿sí? Solo para volver a como estaba antes, le voy a sacar este y alimentar acá, para que no chille, y les quede el código como estaba, y acá vamos a decir que esto hereda de y alimentar nada más, porque tiene sentido que solo alimentemos el ave, y tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Pero el fantasma no sé de qué se alimenta, de malas vibras. Así que bueno, nada. No queda más conceptos de interfaz, acá se termina la clase, pasamos ya directamente a los ejercicios, ¿bien? Donde tenemos el de cartuchera y el control de aduana. El de cartuchera está piola porque implementa las interfaces de las dos maneras, el de aduana no lo tengo en mente, eh, así que es como ya un ejercicio que les va a permitir ver un poco esto de las interfaces. Si no hay dudas y preguntas, yo voy a invitar a otro Meet, ahora lo voy a generar, a quienes vayan a recuperar programación y se los voy a pasar por acá. Demonios. Bueno, Ale, una pregunta. La explicación teórica ya estaría, ¿no? Acá termina. acá termina. ¿Qué querés ir a ver al rojo? No, en realidad me quiero poner a practicar esta horita antes del partido para el recu de mañana del AO. Sí, Dale. Sí, dale, sí, dale. métele. Yo voy a generar una nueva reunión. Dejo de compartir un segundo y obviamente estoy en el Meet este mientras creo otro nuevo. Ahí vengo y les paso el Meet acá. ¿Break antes del recu? Sí. ¿A qué hora quieren el recuperatorio? ¿Quieren que hagamos recuperatorio a las 9 para redondear? ¿A las 9? Levanten la mano los que dicen a las 9. Y... No, post partido no. Yo la verdad que No. prefiero ahora, la verdad. Bueno, pero ¿preferís un break? ¿Mosquera? Y yo, no sé, yo personalmente prefiero terminarlo de una y Hagamos un break, porque todos quieren break. Hagamos break, ¿les parece? De 20 minutos y cuando volvemos metemos el... ¿Está bien? Claro, tipo 8:30, profe, estaría bien. Claro, listo. 8:30 hacemos el examen. Obviamente para 8:30 genero el coso. Yo voy a probar programación 2. Si ya aprobaste, no. Si salvo que aprobaste o promocionaste. ¿Tenés nota de promoción o nota de aprobación? Promoción. Si tenés nota de promoción, no es necesario que lo hagas. Salvo que quieras sacar más nota de la que ya tenés. Que hubo casos a veces. Bueno, la modalidad del examen va a ser igual que la claro antes que lleguemos al break. Volvemos y media. Que el pasado, ¿no? El tiempo es similar.